Bienvenidos a Esencias de Caucana. Hoy hablaremos del 12 de octubre, día en el que se conmemora el descubrimiento de América, y hablaremos acerca de cómo se desarrolló verdaderamente esta historia. Anteriormente, cuando no conocíamos estrictamente qué sucedió con el descubrimiento de América, le decíamos de celebración. Pues conmemoración es recordar una fecha histórica para hacer un acto con sentido patriótico. Y celebrar es como una festividad, más o menos, sí, pero siempre en base a algo. Ese algo se podía hacer esa fecha histórica, pero es mejor la palabra conmemorar. Se conmemoraba el 12 de octubre por el descubrimiento de un nuevo continente, el continente americano, que por parte de Cristóbal Colón, quien partió del puerto de Palos de Muguer el 3 de agosto de 1492. Esa travesía duró más o menos 2 meses y medio, y el 12 de octubre Rodrigo de Triana, que vive en la Calavera La Pinta, las calaveras que salieron a La Pinta, la niña de Santa María, como le dije anteriormente, salieron de puerto de Palos de Muguer. Entonces Rodrigo de Triana dio el grito de tierra desde la Calavera La Pinta, que dicen que llamaba La Pinta porque anteriormente perteneció a un señor de apellido Pinto. Entonces llegaron a Guananí, la isla de Guananí, y Cristóbal Colón pues tomó posesión en nombre de los reyes de España, pero entonces llamó a esa isla de Guananí, la llamó San Salvador. Ahí había una tribu zaínos, indios zaínos, los cuales acabaron totalmente. Desde ahí debemos entender qué pretendía Colón. Colón lo que pretendía era someter a la población que encontrara. El 14 de octubre, en el diario de Colón, dice lo siguiente, dice así: domingo 14 de octubre, pudiéndolos todos llevar a Castilla, se refiere a los indios zaínos, o tenerlos en la misma, en la misma isla cautivos, porque son 50 hombres que tendrán todos ser sojuzgados, lo harán hacer lo que quisieran. Dice Colón que con 50 hombres los pueden someter a la tribu de los zaínos y hacer lo que ellos quisieran. Ya empezaba Colón con esa mentalidad de esclavizar a los indígenas que encontraban aquí. Fuera de Guananí, las islas cercanas encontraron población indígena y a todos los arrasaron. Cuentan que no había quedado ninguno de los indígenas que se encontraban. Pues traían perros de presa, traían caballos que asustaban a los indígenas que nunca habían visto un caballo, nunca habían visto un caballo, ni perros de presa que les tiraban a los indígenas para que los destrozaran. Colón siempre trató de que había que llevar algunos a Castilla, pero la idea principal fue someterlos para explotarlos con su trabajo. Posteriormente vinieron con la idea ya de la culturización, las otras expediciones que hicieron. La culturización se hizo en base a la religión, poniendo el nombre de Dios para enseñarles la cultura católica, la religión católica, ideas de arte, ideas de pintura, pero toda esa gente que trajeron, la mayoría eran presos, expresos, vagos, delincuentes, enfermos, borrachos, porque traían inclusive mucho alcohol, que eso contribuyó a sojuzgar a los indígenas, porque les daban a beber alcohol. Eso fue tenebroso, fue desastroso
la forma como acabaron con los indígenas. El padre Domingo Las Casas, en su libro, que tratan muchos y que pocos lo tienen, dice, llama brevísima relación de la destrucción de Indias. Aquí él cuenta todo lo que hicieron y que él fue el testigo ocular de todo lo que hacían los indígenas. Aquí, por ejemplo, dice que es muy lamentable eso. Los indígenas, además de ser colgados, de ser descuartizados, los quemaban. Y los quemaban pues vivos sobre parrillas. Él hace una narración de esa crueldad de los indígenas, dice, de la gran tierra firme somos ciertos que nuestros españoles, por sus crueldades y nefandas obras, han despoblado y asolado y que están hoy desiertas. Todas las islas estaban desiertas ya porque ellos habían matado a todos. Están hoy llenas de hombres racionales, más de 10 reinos mayores de toda España, aunque entre Aragón y Portugal en ellos, y más tierra que hay en Sevilla, a Jerusalén 2 veces, que son más de 2000 leguas, que estas tierras de América eran inmensas, según el padre. Dice, leemos por cuenta muy cierta que verdaderas que son muertes de dichos 40 años por las dichas tiranías e infernales obras de los cristianos, injusta y tiránicamente, más de 12 cuentos de ánimas, hombres y mujeres y niños, y en verdad que creo sin pensar ciegamente que son más de 500 cuentos. Él narra de cómo los quemaban, los colgaban y los quemaban poniendo de candela por los pies o en parrillas, que hacían hasta 3 parrillas simultáneamente para quemar a los indígenas vivos. Esa fue la crueldad desastrosa. Ellos vinieron a asesinarnos y luego imponernos la fe cristiana a la fuerza también, y que nuestros indígenas perdieran su idioma, los indígenas perdieran sus creencias, sus ritos, por cambiarlos por la religión católica a base de muerte. Esa fue la venida de Colón con su gente y luego los posteriores conquistadores. Por lo tanto, creo que no hay necesidad de que nosotros celebremos el 12 de octubre, no por recordarle como un descubrimiento, sino como una iniciación de la violencia en América, porque fue la violencia más desastrosa que ha existido en estos países de América, fue la del descubrimiento, con la crueldad con nuestros indígenas, violación de niños, venían los expresos homosexuales, violaban los niños también, hombres y mujeres eran violadas por los presidiarios que trajeron los españoles, iniciando con Colón. Por eso creo que no hay necesidad de que nosotros celebremos el 12 de octubre como un gran acontecimiento histórico, sino como la iniciación del desastre y la violencia en los pueblos de América. En cuanto a cultura, actualmente conservamos de los españoles la religión, el idioma, las artes, eso es lo que conservamos de ellos, y es lo más grato que tenemos de ellos, nuestro idioma, un idioma representativo, un idioma que se habla, con el tercero, segundo idioma del mundo, una religión que es también, creo que es la segunda en el mundo, y pues que nos bautizaron y estamos obligados o no a ser católicos. Esa fue la herencia de España también, que nos impusieron a los indígenas a costa de su propia vida y a costa de dejar sus ritos religiosos. Fue impuesta la religión católica, pero somos católicos y fue una de las grandes cosas que agradecemos, su cultura, darnos la lectura, que nos trajeron maestros para enseñar a nuestras gentes. Es lo grato que tenemos de España, es culturalmente su religión, el idioma y las artes que nos trajeron. No hay nada más importante en ellos, porque además fue crueldad, como dijimos anteriormente. Las fechas históricas se conmemoraban con grandes acontecimientos, desfiles de los colegios, bandas de guerra, se iban a sitios especiales, conferencias, pero en los últimos años, a partir del gobierno de Alfonso López Michelsen, cuando vino una comisión de Rusia y de Alemania para reformar
la educación en Colombia, entre las cosas que dejaron ellos fue suprimir la enseñanza de la historia y la instrucción cívica en los colegios. Entonces, desde esa época no se volvió a enseñar historia en ningún colegio y se perdió todo sentido patriótico, todo sentido histórico. No volvimos a ver nada de historia, no sabemos ver nada de nuestros antecedentes. Y hay una frase muy común y muy cierta: quien no conoce la historia de su pueblo tiende a repetirla, tiende a repetir los errores, porque la historia nos hace reparar los errores que cometieron nuestros antecesores. Pero la historia obligadamente ha ido desapareciendo porque no se enseña. Hay que enseñar nuevamente, como ya por ley de la República se dice que hay que enseñarla nuevamente. Entonces hay que empezar por la historia del Tuluá, por la historia del Valle, seguir enseñando historia de Colombia. Por eso estamos huérfanos de volver a celebrar los grandes acontecimientos de la historia, porque han dejado de enseñarla. Es decir, somos huérfanos de historia en este momento por parte de la educación colombiana.